Hay algo que quiero contarte hoy, algo que tal vez necesitabas escuchar justo en este momento de tu vida. Y es esto: tú no tienes que cargar con el peso de la venganza. No tienes que desgastarte luchando contra quienes te han herido, porque existe una forma antigua, profunda y misteriosa de liberarte de esas cadenas invisibles que atan tu alma a la amargura. Voy a hablarte hoy de un ritual que viene desde tiempos inmemoriales. Un ritual sencillo pero poderoso, que involucra algo tan simple como la sal y tu propia esencia, tu propia orina, para cortar las ataduras negativas que otros han tejido alrededor de tu vida. Pero antes de que pienses que esto es algo extraño o ajeno a la fe, déjame decirte que lo que voy a compartir contigo hoy es mucho más que un simple ritual. Es una enseñanza sobre el perdón, sobre la liberación espiritual, sobre cómo dejar que el universo, que Dios, que esa fuerza superior que todo lo ve y todo lo sabe, se encargue de hacer justicia mientras tú recuperas tu paz interior. Mira, llevo muchos años acompañando a personas como tú, personas que han vivido, que han sufrido, que han sido traicionadas, calumniadas, heridas por aquellos en quienes confiaban. Y una de las cosas que más he visto en todos estos años es cómo el deseo de venganza, ese fuego que arde dentro del pecho cuando alguien nos ha hecho daño, puede consumirnos por completo. He visto a personas mayores con toda una vida de experiencias a sus espaldas que siguen atadas emocionalmente a alguien que les hizo daño hace 20, 30 e incluso 40 años. Y esa atadura, ese resentimiento que no se suelta, es peor que cualquier cadena física, porque te roba la alegría, te quita el sueño, te impide disfrutar de lo que sí tienes de bueno en tu vida. Recuerdo a una señora que conocí hace años, una mujer de casi 75 años, con el rostro marcado por el tiempo, pero también por una amargura profunda que se notaba en cada gesto, en cada palabra. Me contó que su hermana le había robado la herencia que les dejó su madre, que había manipulado documentos, que había mentido ante toda la familia y que desde entonces, desde hacía más de 20 años, ella no podía dejar de pensar en esa injusticia. Cada día al despertar, lo primero que venía a su mente era el rostro de su hermana, y cada noche al acostarse, lo último que la acompañaba era ese dolor, esa rabia contenida. Le pregunté si su hermana sabía cuánto la hacía sufrir y me dijo que probablemente no, que su hermana seguía con su vida como si nada hubiera pasado, y ahí estaba la clave de todo, ahí estaba el secreto que ella no había visto. Su hermana vivía tranquila mientras ella se consumía en su propio veneno. Eso es lo que hace el resentimiento, eso es lo que hace el odio contenido, te convierte en tu propio verdugo. Tú sigues sufriendo mientras la persona que te hizo daño quizás ni siquiera piensa en ti, o peor aún, quizás disfruta sabiendo que te tiene atrapada en ese sufrimiento. Y entonces viene la pregunta más importante de todas, la pregunta que cambia todo. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esa persona tenga poder sobre tu paz, sobre tu felicidad, sobre tu alma? Porque mientras tú estés atada emocionalmente a quien te lastimó, esa persona sigue teniendo control sobre ti, sigue robándote la vida que te queda por vivir. Ahora bien, entiendo perfectamente que cuando alguien nos ha hecho daño, especialmente un daño profundo, injusto, cruel, algo dentro de nosotros grita pidiendo justicia. Y eso es humano, es completamente natural. No voy a decirte que no sientas esa rabia, no voy a decirte que perdones inmediatamente como si nada hubiera pasado, porque eso sería falso. Sería pedirte que reprimas tus emociones. Y las emociones reprimidas se convierten en enfermedades del alma y del cuerpo. Lo que sí voy a decirte es que hay una forma de soltar esa carga sin que eso signifique que estás dejando que la injusticia quede impune.
hay una forma de liberar esa energía negativa que llevas dentro sin que tengas que convertirte tú también en alguien que hace daño. Y aquí es donde entra este ritual del que quiero hablarte, este ritual antiguo que combina elementos de la sabiduría popular, de las tradiciones espirituales de muchas culturas y que tiene una base profunda en leyes universales que ni tú ni yo inventamos, sino que siempre han estado ahí, funcionando silenciosamente en el tejido invisible de la realidad. Este ritual no se trata de hacer brujería, no se trata de invocar fuerzas oscuras ni de desearle el mal a nadie. Se trata de algo mucho más profundo y más sabio. Se trata de devolver al universo aquello que no te pertenece. Se trata de cortar las cuerdas energéticas que te mantienen atada a tu agresor. Se trata de permitir que la justicia divina, esa justicia que todo lo ve y que nunca falla, haga su trabajo mientras tú recuperas tu libertad interior. La sal, desde tiempos ancestrales, ha sido considerada un elemento purificador, un elemento que absorbe las energías negativas, que limpia, que protege. En la Biblia misma, en el Antiguo Testamento, encontramos referencias a la sal como símbolo de pacto, de pureza, de preservación. Jesús mismo dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué la sal? Porque la sal preserva lo que es bueno, porque la sal da sabor a lo que es insípido, porque la sal tiene propiedades que van mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Y por otro lado, tu orina, aunque pueda sonar extraño o incómodo hablarlo, es en realidad un líquido que lleva tu esencia más pura, tu información biológica y energética, es literalmente una parte de ti que sale de tu interior y que carga con todo lo que hay dentro de ti, tanto lo bueno como lo que necesitas soltar. Cuando combinas estos dos elementos, la sal y tu propia orina, en un ritual realizado con la intención correcta, con el corazón puesto en la liberación y no en el daño, lo que estás haciendo es crear un acto simbólico pero poderosísimo de desapego, de corte energético, de devolución al universo de aquello que te han enviado como negatividad, como maldad, como deseo de verte caer. No estás atacando a nadie, no estás enviándole mal a nadie, simplemente estás diciendo: esto que me enviaron, esto que pusieron sobre mí, no me pertenece, lo devuelvo a su origen, que el universo haga justicia como mejor convenga. Ahora déjame explicarte cómo funciona esto desde una perspectiva más profunda, porque no quiero que pienses que esto es superstición vacía o simple pensamiento mágico. En todas las tradiciones espirituales serias, desde el budismo hasta el cristianismo místico, desde las enseñanzas orientales hasta la sabiduría de los pueblos originarios, existe la comprensión de que todo en el universo es energía y que esa energía responde a la intención, a la voluntad, a la conciencia. Cuando alguien te desea mal, cuando alguien te envidia, cuando alguien te maldice con sus palabras o con sus pensamientos, esa persona está enviando hacia ti una forma de energía, una vibración que busca afectarte, debilitarte, hacerte tropezar. Esa energía no es imaginaria, no es un cuento de hadas. Es tan real como las ondas de radio, que no puedes ver pero que transmiten información a través del aire. Y si tú permaneces conectada emocionalmente a esa persona, si sigues pensando en ella con rabia, con miedo, con resentimiento, lo que estás haciendo es mantener abierto el canal por el cual esa energía negativa puede seguir llegando a ti. Es como si tuvieras una herida abierta y todos los días volvieras a tocarla, a rascarla, impidiendo que cicatrice. El ritual del que te hablo no es magia en el sentido de algo sobrenatural y ajeno a las leyes de la realidad. Es más bien una forma de aplicar conscientemente principios espirituales para cortar ese canal, para cerrar esa herida, para decirle a tu propia alma: ya es suficiente, ya no más.
me libero de esto. Permíteme contarte cómo se realiza este ritual, pero antes de eso quiero que entiendas algo fundamental. La actitud con la que lo hagas es más importante que el ritual mismo. Si lo haces con odio en el corazón, con deseo de venganza, con intención de dañar, entonces lo que estás haciendo es añadir más oscuridad a la oscuridad y eso eventualmente se volverá contra ti porque las leyes espirituales son claras. Lo que envías regresa multiplicado. Pero si lo haces desde un lugar de necesidad genuina, de liberación, de cansancio profundo, de cargar con ese peso, de deseo sincero de recuperar tu paz, aunque quien te hizo daño nunca reconozca su falta, entonces el ritual se convierte en un acto sagrado de sanación personal. Para realizar este ritual necesitas muy poco. Un recipiente pequeño, puede ser un vasito, un frasquito de vidrio, algo que puedas cerrar bien. Necesitas sal gruesa, de la más común que encuentres. No hace falta que sea sal especial ni nada por el estilo. La sal es sal y todas tienen las mismas propiedades purificadoras. Y necesitas una pequeña cantidad de tu propia orina, recogida preferiblemente por la mañana, en ayunas, que es cuando está más concentrada, más pura, más cargada de tu esencia. Lo que vas a hacer es muy sencillo. Llenas el recipiente hasta la mitad con tu orina, luego añades varias cucharadas de sal hasta que la solución esté bien saturada, bien cargada de sal, hasta que sientas que ya no se disuelve más. Mientras preparas esta mezcla, es importantísimo que lo hagas en un estado de tranquilidad interior, en un momento en el que estés sola, en silencio, sin distracciones. No pongas música fuerte, no tengas el televisor encendido, no estés pensando en 1000 cosas a la vez. Este es un momento sagrado, es un momento en el que estás trabajando con tu propia energía, con tu propia intención y por lo tanto requiere tu presencia plena, tu conciencia completa. Puedes, si quieres, encender una vela blanca, porque la luz de la vela siempre eleva la vibración del espacio, siempre trae claridad, siempre aleja las sombras, tanto las físicas como las invisibles. Una vez que tienes tu recipiente con la mezcla de orina y sal, vas a cerrar los ojos por un momento, vas a respirar profundamente 3 veces, despacio, conscientemente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, sintiendo cómo tu corazón late en tu pecho, reconectándote con tu cuerpo, con tu presencia, con tu ser más profundo. Y luego, con voz firme pero serena, vas a decir algo como esto, con tus propias palabras, desde tu propio corazón, a través de este elemento que lleva mi esencia y a través de esta sal que purifica y protege, yo devuelvo al universo toda energía negativa que haya sido enviada contra mí, devuelvo toda envidia, todo maleficio, toda intención de daño, toda palabra dicha para herirme. No es mío cargar con esto, no me pertenece este veneno, lo devuelvo a su fuente de origen y pido que la justicia divina, que todo lo ve y todo lo sabe, haga lo que deba hacerse. Yo elijo la paz, yo elijo la libertad, yo me libero ahora de todas las cadenas invisibles que me ataban a quienes me han hecho mal. Así sea, así es, así será. No tiene que ser exactamente con esas palabras, puedes usar las tuyas propias, puedes hablarle a Dios como tú lo concibas, puedes invocar a los ángeles si esa es tu creencia, puedes simplemente hablar desde tu corazón. Lo importante es la intención, es que realmente sientas que estás soltando algo, que estás liberándote de una carga. Después de decir estas palabras o las que tú elijas, vas a cerrar bien el recipiente y lo vas a dejar en un lugar oscuro durante 3 días, puede ser debajo de tu cama, dentro de un armario, en algún rincón donde no le dé la luz directa del sol. Durante esos 3 días, procura no pensar demasiado en el ritual, no estés revisando el frasco cada rato, simplemente confía en que el proceso está haciendo su trabajo. Al tercer día,
vas a sacar el recipiente y vas a desechar su contenido en un lugar donde corra agua, idealmente en el inodoro, dejando que todo se vaya con el agua, simbolizando que todo eso negativo se va de tu vida, se disuelve, se aleja para siempre. Mientras lo haces, puedes repetir mentalmente o en voz baja: que se vaya lo que no es mío, que se vaya lo que me hace daño, que mi vida sea limpia y libre de toda influencia negativa. Después, lavas bien el recipiente, o si prefieres, simplemente lo desechas también, especialmente si es algo barato, un vasito de plástico o algo así. Y listo, el ritual está completo. Ahora bien, después de hacer esto, lo más importante viene a continuación. Y es algo que muchas personas olvidan. Tienes que cambiar también tu energía interna. Tienes que trabajar en tu propio proceso de sanación emocional. El ritual es una herramienta, es un apoyo, es una forma de marcar un antes y un después, pero no es una solución mágica que va a borrar instantáneamente años de dolor, años de resentimiento, años de heridas acumuladas. Lo que el ritual hace es abrir una puerta, es crear una grieta en esa muralla de amargura que has construido alrededor de tu corazón, pero eres tú quien tiene que atravesar esa puerta, eres tú quien tiene que hacer el trabajo interno necesario para realmente liberarte. Y ese trabajo interno implica varias cosas. Primero, implica reconocer conscientemente que has sido herida, que tienes derecho a sentir lo que sientes, que tu dolor es válido y que no tienes que minimizarlo ni negarlo. Muchas personas, especialmente en tu generación, fueron educadas con la idea de que hay que ser fuertes, de que hay que aguantar todo sin quejarse, de que mostrar dolor es mostrar debilidad. Y eso es una mentira terrible que ha hecho mucho daño, porque las emociones negadas no desaparecen, simplemente se entierran en el subconsciente y desde ahí siguen haciendo estragos, manifestándose como enfermedades físicas, como insomnio, como ansiedad, como depresión. Entonces el primer paso es permitirte sentir. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas escribir una carta a esa persona que te hizo daño, una carta que nunca vas a enviar pero que te permite decir todo lo que tienes guardado, escríbela. Si necesitas hablar con alguien de confianza, con un amigo, con un familiar, con un consejero espiritual, hazlo. No cargues sola con todo ese peso, porque el peso compartido se vuelve más ligero. Y a veces el simple hecho de poner en palabras lo que sentimos ya es en sí mismo sanador. El segundo paso es comprender, y esto es algo más difícil pero tremendamente liberador, que la persona que te hizo daño probablemente actuó desde su propio dolor, desde su propia oscuridad interior, desde sus propias heridas no sanadas. Esto no justifica lo que hizo, no hace que esté bien, no significa que tengas que perdonarla inmediatamente o volver a tener contacto con ella si no quieres, pero sí te ayuda a ver la situación desde una perspectiva más amplia, más madura, más sabia. La gente herida hiere a otros, la gente que no ha recibido amor no sabe cómo dar amor, la gente que vive en la oscuridad intenta apagar la luz de los demás. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Ya no ves a esa persona como un monstruo todopoderoso que tiene control sobre tu felicidad, sino como un ser humano profundamente confundido, profundamente perdido, profundamente infeliz, alguien que merece más compasión que odio. Y ojo, compasión no significa justificar ni permitir el abuso. Compasión significa entender que todos somos seres imperfectos, todos cometemos errores, todos hemos hecho daño en algún momento, aunque no fuera nuestra intención, y todos merecemos la oportunidad de sanar y crecer,
aunque no todos la aprovechen. El tercer paso, y quizás el más importante de todos, es trabajar conscientemente en recuperar tu propia luz interior, en reconstruir tu propia alegría, en volver a conectarte con todo lo que sí es bueno en tu vida. Porque mira, una de las cosas más tristes que he visto en personas que han sido profundamente heridas es cómo el dolor se convierte en su identidad, cómo la historia de la traición se convierte en el centro de su vida, cómo poco a poco van dejando de ver todo lo demás que existe más allá de esa herida. Y entiendo que cuando el dolor es muy grande, cuando la injusticia es muy evidente, puede parecer imposible pensar en otra cosa, pero ahí es donde está precisamente el poder del enemigo sobre ti, ahí es donde te tiene atrapada. Mientras tu mente y tu corazón estén ocupados completamente por el resentimiento, por la rabia, por el deseo de que esa persona reciba su merecido, no hay espacio para la alegría, no hay espacio para la gratitud, no hay espacio para el amor, no hay espacio para Dios. Y cuando digo Dios, no me refiero necesariamente a una imagen religiosa específica, me refiero a esa presencia amorosa que está siempre ahí, en lo más profundo de tu ser, esperando que te aquietes, que te serenes, que dejes de lado todo el ruido exterior y todo el ruido interior, para poder escuchar su voz suave, su guía sabia, su consuelo infinito. Esa presencia no puede entrar en un corazón que está completamente cerrado por la amargura, no puede trabajar en un alma que está completamente ocupada alimentando el odio. Por eso el verdadero trabajo espiritual, el verdadero camino de sanación implica hacer espacio interior, y hacer espacio interior significa soltar, significa dejar ir, significa permitir que el río de la vida siga fluyendo, en lugar de intentar detenerlo con tus manos llenas de piedras de resentimiento. Cada vez que te sorprendas pensando obsesivamente en quien te hizo daño, cada vez que te des cuenta de que estás rumiando mentalmente la misma historia una y otra vez, detente conscientemente y redirige tu atención hacia algo que te traiga paz, hacia algo que te traiga alegría, aunque sea momentánea. Puede ser algo tan simple como mirar por la ventana y observar un árbol moviéndose con el viento. Puede ser poner una mano sobre tu corazón y sentir tu propio latido. Puede ser recordar un momento hermoso de tu pasado, un momento en el que fuiste feliz, en el que te sentiste amada, en el que experimentaste la bondad de la vida. Poco a poco, con paciencia, con constancia, con amor propio, vas entrenando tu mente para que deje de ser esclava del pasado doloroso y empiece a abrirse al presente, que es el único momento en el que realmente puedes experimentar la paz. Y hablando de paz, quiero que entiendas algo fundamental. La paz no es la ausencia de problemas. La paz no es que todo en tu vida sea perfecto. La paz no depende de que quien te hizo daño reconozca su error o te pida perdón. La paz verdadera, la paz profunda, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, es un estado interior que puedes cultivar independientemente de lo que esté pasando en el exterior. Es la capacidad de estar bien contigo misma incluso cuando las circunstancias no son ideales. Es la capacidad de confiar en que hay un orden mayor funcionando en el universo incluso cuando parece que todo es caos. Es la capacidad de soltar el control y permitir que la vida te sorprenda con soluciones que tu mente limitada nunca hubiera imaginado. Esta paz es lo que todas las tradiciones espirituales señalan como el verdadero tesoro, como aquello por lo que vale la pena vivir, como el estado natural del alma, cuando no está perturbada por el ego y sus infinitas demandas. Y créeme cuando te digo que esta paz es posible para ti, es alcanzable para ti, está esperándote en este mismo momento, no en algún futuro lejano,
cuando finalmente logres resolver todos tus problemas, o cuando finalmente obtengas justicia, o cuando finalmente aquella persona pague por lo que hizo, está aquí, ahora, en lo más profundo de tu ser, debajo de todas las capas de dolor, de miedo, de resentimiento. Pero para acceder a esa paz necesitas hacer algo que va completamente en contra de lo que te enseñó esta sociedad competitiva y violenta. Necesitas rendirte. Y rendirte no significa darte por vencida, no significa resignarte a ser víctima, no significa permitir que te sigan haciendo daño. Rendirte significa dejar de luchar contra lo que ya pasó. Significa aceptar que no puedes cambiar el pasado por más que lo desees. Significa soltar la ilusión de control sobre cosas que nunca estuvieron y nunca estarán bajo tu control. Significa reconocer tu propia humanidad, tu propia vulnerabilidad, tu propia necesidad de ayuda, tu propia necesidad de gracia. Y cuando te rindes en este sentido espiritual profundo, cuando finalmente sueltas y dices, yo sola no puedo con esto, necesito ayuda, necesito que algo más grande que yo se haga cargo, algo milagroso comienza a suceder. Empiezas a notar sincronicidades, empiezas a recibir ayuda de lugares inesperados, empiezas a ver que las cosas se acomodan de formas que no hubieras podido planear, empiezas a experimentar una ligereza que hacía años no sentías. Y lo más interesante es que muchas veces la justicia que tanto deseabas termina llegando, pero de formas que nunca imaginaste, y para ese momento ya no te importa tanto porque has recuperado algo mucho más valioso, tu propia integridad interior, tu propia felicidad, tu propia capacidad de amar y ser amada. He visto esto suceder una y otra vez en las personas con las que he caminado espiritualmente a lo largo de los años. Recuerdo en particular a un hombre mayor, un señor de más de 80 años, que vino a hablar conmigo completamente consumido por el odio hacia su hijo, quien lo había abandonado en un asilo sin visitarlo nunca, sin llamarlo, sin siquiera preguntar cómo estaba. Este hombre no podía hablar de otra cosa. Cada conversación, cada encuentro, terminaba siempre en el mismo tema: el abandono de su hijo, la ingratitud, la injusticia de haber dedicado toda su vida a darle lo mejor y recibir a cambio el olvido más cruel. Le propuse que hiciéramos juntos un trabajo de liberación emocional, algo similar a este ritual del que te he hablado, pero adaptado a su situación particular, y al principio se resistió porque decía que su hijo no merecía ser perdonado, que lo que había hecho no tenía perdón, que él tenía derecho a estar enojado, y tenía razón en todo eso. Pero lo que no veía era el precio que estaba pagando por aferrarse a ese enojo justificado. Estaba perdiendo los últimos años de su vida, estaba dejando pasar oportunidades de conectar con otras personas que sí estaban ahí, estaba rechazando la posibilidad de experimentar paz antes de morir. Finalmente, después de muchas conversaciones, aceptó intentarlo, y lo que sucedió fue hermoso y doloroso al mismo tiempo. Durante el proceso de hacer su propio ritual de liberación, de escribir una carta a su hijo diciéndole todo lo que sentía y luego quemarla simbólicamente, de trabajar con su respiración y con ejercicios de meditación guiada, este hombre comenzó a llorar como no lloraba desde hacía décadas. Lloró por todas las expectativas frustradas, por todos los sueños rotos, por todo el amor no correspondido, por todas las palabras que nunca se dijeron. Y después de ese llanto profundo, después de esa catarsis necesaria, algo cambió en él. Su rostro se suavizó, su mirada se volvió más clara, su voz perdió ese tono amargo que siempre tenía. No es que de repente perdonara a su hijo completamente y olvidara todo. No es que dejara de dolerle el abandono, pero sí logró soltar la necesidad de que su hijo reconociera su error como condición para que él pudiera estar bien.
logró separar su propia paz interior de las acciones de su hijo, logró recuperar su poder personal, su dignidad, su capacidad de elegir cómo vivir sus últimos años. Y lo más increíble de todo es que 6 meses después de ese proceso, completamente de la nada, su hijo apareció a visitarlo. Nadie lo llamó, nadie lo presionó, simplemente un día llegó al asilo diciendo que necesitaba hablar con su padre, que algo dentro de él le estaba diciendo que tenía que venir. No hubo una gran reconciliación hollywoodense, no hubo abrazos y lágrimas y promesas de nunca más separarse, pero sí hubo una conversación real en la que ambos pudieron decirse cosas importantes, en la que el hijo pudo explicar que él también había estado sufriendo, que él también cargaba con culpa y con dolor, que él también necesitaba sanar. ¿Fue casualidad? ¿Fue que el ritual de alguna forma misteriosa abrió un canal de comunicación espiritual entre padre e hijo? ¿Fue que al soltar emocionalmente el anciano liberó energía atrapada que estaba impidiendo el acercamiento? No lo sé con certeza y tampoco importa saberlo. Lo que importa es que el cambio empezó cuando el hombre dejó de esperar que las cosas externas cambiaran para él poder estar bien y empezó a trabajar en su propia transformación interior. Esa es la clave de todo. Ese es el secreto que muy pocos entienden. No puedes controlar a los demás. No puedes obligar a nadie a reconocer sus errores. No puedes forzar el arrepentimiento ajeno, pero sí puedes trabajar en tu propia sanación. Sí puedes elegir la libertad interior. Sí puedes decidir no permitir que el veneno de otro te siga envenenando. Y esto me lleva a algo que quiero aclarar sobre el ritual del que te hablé al principio, sobre este uso de la sal y la orina para romper maldiciones y liberarte de enemigos. Algunas personas cuando escuchan sobre estas prácticas se asustan, piensan que es algo diabólico, algo que va en contra de Dios, algo que puede traer consecuencias negativas. Y entiendo esos temores, entiendo la confusión, porque durante siglos las instituciones religiosas han creado una separación artificial entre lo que llaman sagrado y lo que llaman profano, entre lo que aprueban y lo que condenan, sin entender realmente las leyes espirituales profundas que gobiernan la realidad. La verdad es que todo en el universo es sagrado cuando se usa con la intención correcta, cuando se usa para el bien, cuando se usa para sanar y no para dañar. La sal es sagrada, tu cuerpo es sagrado, tu orina, que es un producto de tu cuerpo, también es sagrada. No hay nada sucio ni impuro en nada de lo que Dios creó. La impureza está solamente en la intención, en el uso que le damos a las cosas, en el corazón desde el cual actuamos. Si usas este ritual para intentar dañar a alguien, para vengarte, para devolver mal por mal, entonces sí, estás trabajando con energías oscuras y eso eventualmente se volverá contra ti. Pero si lo usas como te he explicado, como una forma de cortar ataduras negativas, como una forma de protegerte de influencias dañinas, como una forma de devolver al universo aquello que no te pertenece, entonces estás trabajando dentro de las leyes espirituales de una forma completamente legítima y alineada con el bien. Jesús mismo dijo que si alguien te da una bofetada en una mejilla le pongas la otra, pero también dijo que echaría fuera a los mercaderes del templo con un látigo, también dijo que había venido a traer espada y no paz, también habló de que habría un juicio final donde cada quien recibiría según sus obras. El mensaje espiritual verdadero no es de pasividad absoluta ante el mal, no es de permitir que te destruyan sin hacer nada, es de no devolver mal por mal tú misma, es de no mancharte las manos con la venganza, pero sí poner límites, sí protegerte, sí permitir que la justicia divina actúe. Y esa es exactamente la función de este tipo de rituales cuando se entienden correctamente.
Son formas de establecer límites energéticos. Son formas de decirle al universo: yo me pongo bajo tu protección, yo confío en tu justicia, yo suelto la necesidad de hacer justicia por mi cuenta. Es un acto de fe profunda, es un acto de humildad, es reconocer que hay fuerzas en funcionamiento mucho más grandes y sabias que tu pequeño yo humano, con todas sus limitaciones. Ahora bien, también quiero hablarte de algo que va más allá del ritual, algo que tiene que ver con la psicología profunda del perdón y la liberación. Porque verás, cuando alguien te hace daño y tú te aferras a ese resentimiento, lo que sucede a nivel psicológico es que esa persona pasa a ocupar un lugar central en tu psique, en tu mundo interior. Piensas en ella constantemente, tus emociones están determinadas por lo que hizo o dejó de hacer, tus decisiones están influenciadas por el deseo de demostrarle algo, de que reconozca su error, de que sufra como tú has sufrido. En términos psicológicos, podríamos decir que esa persona se ha convertido en una figura parental internalizada negativa, alguien cuya aprobación o castigo sigue siendo importante para ti, aunque conscientemente digas que no te importa. Es como si llevaras a tu enemigo viviendo dentro de tu cabeza, ocupando un espacio valioso, consumiendo tu energía vital, determinando tu estado de ánimo. Y lo peor es que esa persona real, la persona de carne y hueso que te hizo daño, probablemente ni siquiera sabe todo esto. Probablemente está viviendo su vida sin pensar en ti, mientras tú le has dado el poder de controlar tu felicidad desde la distancia. El proceso de liberación verdadera, entonces, no consiste solamente en hacer un ritual externo, sino también en hacer un trabajo interno de desidentificación, de separación psicológica de esa figura que has internalizado. Y esto se logra a través de lo que en psicología llaman reestructuración cognitiva, que básicamente significa cambiar la forma en que piensas sobre la situación y sobre la persona. En lugar de pensar, ella me destruyó la vida, puedes empezar a pensar, ella me hizo daño, pero mi vida sigue siendo mía y yo tengo el poder de reconstruirla. En lugar de pensar, nunca superaré esto, puedes empezar a pensar, esto es difícil, pero he superado cosas difíciles antes y lo haré otra vez. Este cambio de narrativa interna no es negar la realidad de lo que pasó, no es minimizar el daño, es cambiar tu relación con el daño, es cambiar la historia que te cuentas a ti misma sobre quién eres tú en relación a lo que pasó. Ya no eres solamente una víctima de las circunstancias, eres también una sobreviviente. Eres también alguien con capacidad de agencia, con capacidad de elección, con capacidad de sanación. Y este cambio de identidad de víctima a sobreviviente es absolutamente crucial para poder seguir adelante con tu vida. Además, hay algo que la sabiduría budista enseña muy claramente y que me parece profundamente liberador. El sufrimiento no viene tanto de lo que nos pasa, sino de nuestra resistencia a lo que nos pasa, de nuestra insistencia en que las cosas deberían haber sido diferentes. Cuando alguien te traiciona, por ejemplo, el dolor inicial es inevitable, es humano, es natural, pero el sufrimiento prolongado, el sufrimiento que se extiende durante años o décadas, ese viene de seguir diciendo mentalmente, esto no debería haber pasado, ella no debería haberme hecho esto, el mundo debería ser más justo, yo no merecía esto. Y todas esas afirmaciones pueden ser ciertas, probablemente son ciertas, pero repetirlas una y otra vez no cambia la realidad de lo que ya sucedió, solamente aumenta tu sufrimiento. La práctica budista de la aceptación radical, que es diferente de la resignación pasiva, consiste en decir, esto pasó, no me gusta que haya pasado, ojalá no hubiera pasado, pero pasó y no puedo cambiar el pasado. Entonces acepto que esto es parte de mi historia y trabajo con lo que es, en lugar de pelear contra lo que fue.
Esta aceptación radical no significa que pienses que lo que pasó estuvo bien, no significa que justifiques a quien te hizo daño, significa simplemente que dejas de gastar energía en una batalla imposible contra el pasado. Y cuando dejas de pelear contra lo que ya fue, de repente tienes toda esa energía disponible para construir lo que puede ser, para crear un presente diferente, para diseñar un futuro mejor. Es como si hubieras estado empujando una pared inmóvil durante años con todas tus fuerzas, agotándote, frustrándote, lastimándote las manos, y de repente alguien te dice, esa pared nunca se va a mover. Pero si te das vuelta, verás que hay una puerta abierta por la que puedes salir. La puerta siempre estuvo ahí, pero no podías verla porque estabas demasiado enfocada en intentar mover la pared. Y esa puerta, esa salida, es la aceptación, es el perdón, es la decisión de soltar, es la rendición espiritual de la que te hablaba antes. No es un camino fácil, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso a veces doloroso, a veces confuso, pero que eventualmente te lleva a un lugar de paz verdadera, de libertad genuina. Y quiero que sepas que este camino no tienes que recorrerlo completamente sola. Está bien pedir ayuda, está bien buscar acompañamiento, está bien reconocer que hay heridas que son demasiado profundas para sanarlas en soledad. Puede ser la ayuda de un amigo sabio, de un consejero espiritual, de un terapeuta profesional, de un grupo de apoyo, de quien sea, que pueda ofrecerte un espacio seguro para procesar todo lo que llevas dentro. Y más allá de la ayuda humana, está también esa ayuda invisible que todas las tradiciones espirituales reconocen. La presencia de lo sagrado, de lo divino, de aquello que algunos llaman Dios, otros llaman universo, otros llaman conciencia superior. Esa presencia está siempre disponible, está siempre esperando que la invites a participar en tu proceso de sanación. No tienes que ser perfecta para acercarte a ella, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que haber perdonado ya completamente para merecer su ayuda. Puedes llegar tal como estás, con todo tu dolor, con toda tu confusión, con toda tu rabia incluso, y simplemente decir, ayúdame, no puedo sola, muéstrame el camino, dame la fuerza, sana lo que está roto dentro de mí. Y créeme cuando te digo que esa ayuda llega, a veces de formas evidentes, a veces de formas sutiles, pero llega. Llega como una intuición repentina que te muestra algo que no habías visto antes. Llega como una conversación casual con alguien que de repente dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Llega como un libro que cae en tus manos en el momento perfecto. Llega como un sueño revelador. Llega como una paz inexplicable que visita tu corazón en medio de la tormenta. La vida tiene una inteligencia, la realidad tiene una sabiduría, existe un orden benevolente funcionando detrás del aparente caos, y cuando te abres a eso, cuando confías en eso, cuando dejas de intentar controlarlo todo y permites que ese orden se manifieste en tu vida, las cosas comienzan a cambiar. No necesariamente de la forma que esperabas, no necesariamente de la forma que habías planeado, pero sí de una forma que al final termina siendo mejor de lo que hubieras imaginado. Y hablando de confiar en ese orden superior, déjame contarte algo más sobre las llamadas maldiciones, sobre las energías negativas que otros pueden enviar hacia ti, porque es un tema que genera mucha confusión y mucho miedo. La realidad es que sí, las maldiciones existen en el sentido de que la intención negativa sostenida, especialmente cuando va acompañada de emociones intensas como el odio o la envidia, puede crear una forma de energía que busca afectar a su objetivo. Pero también es verdad que ninguna maldición, ninguna energía negativa, ninguna intención de daño puede afectarte realmente si tú no le das permiso para entrar en tu campo energético. ¿Y cómo le das permiso? Le das permiso cuando vives en el miedo, cuando vives en la vibración baja del resentimiento y la amargura,
cuando te desconectas de tu propia luz interior, cuando te olvidas de quién realmente eres en esencia. Porque la verdad más profunda sobre ti, sobre mí, sobre todos los seres humanos, es que somos infinitamente más poderosos de lo que creemos. Somos luz disfrazada de carne. Somos espíritu experimentando temporalmente la condición humana. Y cuando estamos conectados con esa verdad, cuando vivimos desde ese lugar de poder interior, ninguna fuerza externa puede realmente dañarnos. Las protecciones más efectivas no son amuletos ni rituales complicados, aunque esas cosas pueden tener su utilidad como apoyos externos. Las protecciones más efectivas son la paz interior, la conexión con lo divino, el amor, la gratitud, la alegría, todas esas emociones elevadas que elevan tu vibración y te hacen invulnerable a las vibraciones bajas de la negatividad ajena. Por eso Jesús pudo caminar entre sus enemigos sin ser tocado. Por eso el Buda pudo meditar bajo el árbol mientras Mara enviaba todo tipo de ataques sin poder afectarlo. Por eso todos los grandes maestros espirituales de la historia pudieron mantenerse en paz incluso en medio de la persecución. No es que fueran sobrehumanos, es que estaban conectados con algo más grande que su pequeño yo humano. Estaban anclados en su verdadera naturaleza espiritual. Y desde ese lugar de conexión profunda, todo lo demás se volvía secundario, se volvía incapaz de perturbar su paz fundamental. Y tú también puedes acceder a ese lugar. Ese lugar está disponible para ti en cada momento. No tienes que ser una santa ni una monja ni retirarte a un monasterio. Simplemente tienes que recordar quién eres realmente cuando quitas todas las capas de identidad falsa, todas las historias que te has contado sobre ti misma, todos los roles que has jugado. Y aquí llegamos a algo muy profundo, muy importante. Tu edad, esos años que has vivido, esas experiencias que has acumulado, no son un obstáculo para tu sanación, son en realidad tu mayor ventaja, porque con los años viene una sabiduría que no se puede aprender en libros, viene una perspectiva que solo da el haber vivido mucho, viene una capacidad de discernimiento entre lo que realmente importa y lo que es superficial. Los jóvenes se dejan llevar fácilmente por las apariencias, por las emociones intensas del momento, por las opiniones ajenas, pero tú ya no. Tú ya has visto suficiente como para saber qué es real y qué es ilusión. Has visto personas que parecían fuertes derrumbarse de la nada. Has visto personas que parecían débiles mostrar una fortaleza increíble. Has visto matrimonios que parecían perfectos terminar en desastre. Has visto amistades que parecían eternas desvanecerse como humo. Has visto injusticias que parecían definitivas ser corregidas por el tiempo. Has visto que la vida tiene sus propios ciclos, sus propias formas de equilibrar las cosas, que nada es permanente excepto el cambio mismo. Esa sabiduría que tienes, aunque quizás no la reconozcas conscientemente, es un tesoro invaluable. Y parte de esa sabiduría es entender que el verdadero perdón no es algo que haces para beneficiar a quien te hizo daño. El verdadero perdón es un regalo que te das a ti misma. Es la decisión de liberarte de la cárcel emocional en la que has estado viviendo. Es el acto más poderoso de amor propio que puedes realizar. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien. No estás olvidando lo que pasó, no estás abriendo la puerta para que vuelva a pasar, simplemente estás diciendo, ya no quiero seguir cargando con este peso, ya no quiero que mi presente esté determinado por mi pasado doloroso, elijo ser libre. Y esa libertad, esa paz, es tu derecho de nacimiento, es lo que viniste a experimentar en esta vida, es el propósito último de todo camino espiritual auténtico. No importa cuánto tiempo hayas vivido en la prisión del resentimiento. No importa cuán fuertes sean los barrotes de esa prisión. La puerta nunca estuvo realmente cerrada con llave. La llave siempre estuvo en tu mano. Simplemente no sabías que estaba ahí. Y ahora que lo sabes,
Ahora que entiendes que tienes el poder de liberarte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte ahí dentro, por costumbre, por miedo a lo desconocido, por lealtad a tu dolor? ¿O vas a atreverte a abrir esa puerta y salir hacia la luz? Te invito a que lo pienses, te invito a que lo sientas, te invito a que escuches esa voz profunda dentro de ti que sabe la respuesta, que siempre ha sabido la respuesta. Esa voz que te dice que mereces ser feliz, que mereces vivir en paz, que mereces disfrutar de los años que te quedan sin estar encadenada a quien ya no está, a quien ya no importa, a quien ya no tiene ningún poder sobre ti excepto el que tú le das. Y si decides intentarlo, si decides dar ese paso hacia tu liberación, recuerda que no tiene que ser perfecto, no tiene que ser dramático, no tiene que ser de una forma específica. Puede ser tan simple como ese ritual que te compartí, puede ser tan simple como una oración sincera, puede ser tan simple como tomar la decisión consciente cada mañana al despertar de enfocarte en algo que agradecer en lugar de en algo que lamentar. Pequeños pasos, pequeños cambios, pero sostenidos en el tiempo, crean transformaciones profundas y mientras haces ese trabajo, sé gentil contigo misma, sé paciente contigo misma, sé compasiva contigo misma. Habrá días en que sientas que retrocedes, días en que la rabia vuelva con toda su fuerza, días en que pienses que nunca vas a poder perdonar realmente, y eso está bien, eso es parte del proceso, eso es completamente humano. No te juzgues, no te castigues, simplemente reconoce lo que sientes, permítete sentirlo sin resistencia y luego vuelve a tu intención de sanar, vuelve a tu compromiso contigo misma de recuperar tu paz. Porque al final, cuando llegue el momento de hacer balance de tu vida, cuando mires hacia atrás desde ese lugar de sabiduría final que viene antes del último aliento, ¿qué va a importar más? Que esa persona haya reconocido su error o no, que haya recibido su castigo o no, o que tú hayas logrado vivir con integridad, con dignidad, con paz en tu corazón a pesar de todo. La respuesta es obvia, pero a veces en medio del dolor no la vemos. Y ahora, antes de despedirnos hoy, quiero pedirte algo. Si este mensaje ha resonado contigo, si algo de lo que te he compartido ha tocado tu corazón, ha encendido una luz de esperanza, ha abierto una puerta, aunque sea una pequeña rendija, te pido que lo compartas, no para mi beneficio, sino porque sé que hay muchas personas como tú, personas mayores, personas que han sufrido, personas que están atrapadas en el resentimiento y no saben cómo salir, y este mensaje podría ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Dale like a este vídeo, porque eso ayuda a que más personas lo encuentren. Suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Y si te sientes inspirada, deja un comentario compartiendo tu propia experiencia, porque tus palabras podrían ser el apoyo que otra persona necesita para atreverse a empezar su propio proceso de sanación. Estamos todos en esto juntos, todos caminando hacia la luz, todos aprendiendo a soltar lo que nos pesa, y cada pequeña acción de compartir, de expresar, de conectar, ayuda a crear una red de apoyo invisible pero muy real. Y recuerda esto, grábalo en lo más profundo de tu corazón. No hay error tan grande que no pueda ser perdonado. No hay herida tan profunda que no pueda sanar. No hay oscuridad tan densa que no pueda ser iluminada. Eres más fuerte de lo que crees, más sabia de lo que reconoces, más amada de lo que imaginas. Dios, el universo, la vida misma, conspira a tu favor, aunque a veces no lo parezca. Confía en el proceso, confía en tu propia capacidad de sanar, confía en que cada día que eliges la paz sobre la venganza, el amor sobre el odio, la libertad sobre el resentimiento, estás construyendo un futuro diferente, estás sembrando semillas de luz que florecerán en su momento perfecto. Que tu camino sea suave, que tu corazón encuentre descanso, que tu alma recuerde su verdadera naturaleza y que cada día que se te regala
sea una oportunidad más de experimentar la belleza de estar viva, de estar presente, de estar libre. Hasta pronto, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento habite en ti para siempre.